Buenos días, bon día, egunon, bos días. Querido director del Instituto Cervantes, Luis, presidenta del Congreso, Francina, ministros José Manuel Albales y Pilar Alegría, presidenta del Consello de la Cultura Galega, embajadores, embajadoras, amigos y amigas. Para mí, en fin, es un placer el poder participar en este Día Europeo de las Lenguas en Madrid. Así que gracias, querido Luis, por acogernos aquí una vez más en el Instituto Cervantes, en un acto que España comparte con toda la Unión Europea y singularmente con Bélgica y con Hungría, miembros del trío que comparte la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Y gracias igualmente por llenar de contenido esta jornada con dos símbolos genuinos de nuestra cultura o de nuestras culturas. Uno, el de Federico García Lorca y Rosalía de Castro. En el caso del poeta granadino, aquí se ha dicho, con la presentación de una edición especial de su poema Grito hacia Roma, que fue, lo cuento como anécdota personal, una idea del propio Luis cuando estábamos preparando cómo celebrar y qué entregar, compartir con el resto de líderes europeos hace ya unos cuantos meses, ¿no? Lo hemos traducido a todas las lenguas oficiales de la Unión Europea, a todas las lenguas oficiales también de España, y en el caso de Rosalía de Castro, con la entrega que acabamos de hacer del legado de esta gallega universal a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. Quiero comenzar mi intervención con una de esas historias casi olvidadas que merece la pena ser recordada en un día como el de hoy. En 1931, un pequeño equipo de entusiastas lingüistas se embarcó en el ambicioso proyecto de elaborar el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica. Y con los rudimentarios medios de grabación de voz de aquel tiempo, aquel grupo de pioneros recorrió más de 500 pueblos y aldeas, entrevistando a gente humilde, de edad madura, de escasa formación académica, gentes en definitiva y literalmente del pueblo, custodios de expresiones, de palabras, de entonaciones ancestrales, también de orígenes inciertos. Bueno, lo que pretendían, nada más y nada menos, era dibujar la cartografía lingüística de toda la península ibérica. Una tierra de geografía compleja, aquí se ha dicho, en la que el habla adquiere distintos y sorprendentes matices, no ya entre pueblos de una misma provincia, sino hasta incluso de una misma comarca o de un mismo valle. Y aquel estudio, desgraciadamente, quedó interrumpido a causa de la guerra, del exilio de su principal promotor, el filólogo Tomás Navarro Tomás. Pero cuando décadas más tarde vio la luz, lo que se descubrió es una geografía lingüística infinita, plural, sumamente rica. Tan infinita, plural y sumamente rica como la España en la que vivimos, esta España de multitud de acentos y que reivindica hoy con orgullo su diversidad única como un tesoro que debemos preservar. Y si hoy traigo el recuerdo de la persona de Tomás Navarro Tomás y de su grupo de investigadores e investigadoras, es porque es una más del mundo de la academia, pero también de la cultura y de la docencia, que han tratado de mantener vivas las lenguas minoritarias y el habla propia de los territorios de Europa. Este creo que es un esfuerzo colectivo que viene de muy atrás y cuyo propósito no es otro sino proteger, preservar nuestra riqueza lingüística. Por estos y por otros muchos motivos, para España es, créanme, un auténtico honor acoger la conmemoración de esta jornada aquí, en su capital, en Madrid, en el marco de la presidencia española del Consejo Europeo. Y hacerlo además en este instituto, en el Instituto Cervantes, la entidad que realiza una labor, yo diría, única para la difusión del español y también contribuir a la difusión del resto de las lenguas cooficiales de España en todo el mundo. No hay prueba más evidente que la vocación de unir fuerzas en este afán existe, junto al Consello de la Cultura Galega, junto al Instituto Ramon Llull y también al Instituto Etxepare, pues entidades a las que agradezco encarecidamente, lógicamente, su permanente espíritu colaborador para potenciar el gallego, el euskera y el catalán. Estamos haciendo ese trabajo conjuntamente. Y en este día creo que es preciso recordar que en Europa se hablan, lo ha dicho antes el director, 200 lenguas,
pero también otras muchas traídas por ciudadanos y ciudadanas que provienen de otros muchos continentes y que también viven junto a nosotros. Y creo que esto es algo único en el mundo y excepcional por su singularidad, que merece el máximo nivel de protección desde todas las instituciones de la Unión Europea. El orgullo para una identidad nacional no debe confundirse nunca con un sentimiento cerrado o con el rechazo al conocimiento de los otros. El ejemplo, aquí se ha dicho antes, es el propio Lorca. Ese ejemplo es muy claro, fue un poeta nacional con un sentido de pertenencia significativo y constante, pero siempre abierto a todas las formas de culturas, a todo aquello que formaba parte de la condición humana. Y creo que esa es la mejor anticipación de la España contemporánea, de la España de hoy, que va a volver a ponerse de manifiesto esta misma semana, a escasos metros de aquí, un país abierto, moderno, tolerante, un país plural, lo es en sus ideologías, en sus culturas, y también diverso en sus lenguas, plural en las calles, plural en el Parlamento, una democracia donde la palabra razonada priva de sentido al insulto. Una democracia plena, con instituciones sólidas, que traducen en gobierno la voluntad popular expresada por todos los españoles y españolas cada vez que hay elecciones. Libres e iguales, esa voluntad expresada en las urnas. En 1968, en la portada de una pequeña colección cuatrilingüe de cuentos del socialista Tomás Meave, el poeta nacionalista vasco Gabriel Aristi publicó unos versos que dicen así: cierra los ojos, muy suave, Meave, pestaña contra pestaña, solo es español quien sabe, Meave, las 4 lenguas de España. Bueno, yo creo que el ideal que nos propone aquí en Gabriel Aristi es bello, lógicamente, aunque inalcanzable para la inmensa mayoría de todos nosotros y de todas nosotras. Claro que se puede ser español sin saber todas las lenguas de España, pero lo que no tiene sentido es pensar que solo tenemos una, prohibiendo, ocultando y borrando todas las demás. En España, a diferencia de lo que ocurre en otros muchos países, afortunadamente, las lenguas cooficiales gozan hoy de un avanzado nivel de protección y también de reconocimiento. Es así por mandato de la Constitución española y también de las leyes que emanan de ella. Pero también, y es lo importante, porque hemos adquirido plena conciencia de algo fundamental, y es que nuestra pluralidad lingüística es un valor único que nos define y que sencillamente nos hace ser como somos. Por eso escuchar en el Congreso de los Diputados, querida presidenta, las lenguas con las que nuestros compatriotas nombran la realidad de España era imprescindible. Y lo era por 2 razones fundamentales. La primera, porque esas lenguas forman parte del gran legado cultural de nuestro país y debemos, en consecuencia, cuidarlas. Cuidar un idioma es hablarlo, es escribirlo y también es comunicar nuestras ideas a través de su gramática. Y, en segundo lugar, porque proteger una lengua es también una decisión política, al igual que lo es censurarla o cercenarla. Hay pues quien tiene la tentación de caricaturizar este esfuerzo. Incluso quien inventa batallas y conflictos allí donde solo hay normalidad democrática. A quienes así razonan, les diré con todo el respeto que, como en tantas otras conquistas y avances, el tiempo acabará dando la razón al progreso y a la convivencia. En lugar del ruido transitorio del presente, la esperanza del mañana. España ya vivió un tiempo en el que las lenguas cooficiales estuvieron prohibidas. Aquí también se ha hecho referencia a ello. Afortunadamente hoy nuestra democracia es fuerte, está preparada para responder en todas las lenguas, sean cuales sean las preguntas. Creo que es momento de darles su espacio allí donde está representada la voluntad popular de una ciudadanía que quiere poder expresarse en sus lenguas oficiales, que son las lenguas de sus padres, de sus madres, de sus abuelos, de sus abuelas, en las que sueñan, en las que piensan, en las que imaginan, en las que hablan sus ciudadanos. No solo de los territorios donde se hablan, son lenguas que son patrimonio de todos y de todas. Y como país, pues escribimos nuestra historia con diversas sensibilidades y acentos, desde otros afectos y también tradiciones, y creo que es bueno que en un día como el de hoy sepamos reconocer esa vocación como un anhelo digno de ser preservado para generaciones venideras. Y para concluir, quiero volver por un momento a las 2 figuras que hoy también son protagonistas de este acto, a Rosalía de Castro y a García Lorca.
aquí se ha dicho, Rosalía de Castro se enfrentó en vida a enormes barreras para ejercer su vocación literaria. Se atrevió, en primer lugar, a escribir. Es decir, se atrevió a pensar y a crear. Y lo hizo además en gallego, una lengua, lo sabe bien la presidenta, pues entonces desprestigiada, despreciada, una lengua, se decía, de pobres. Escribió siendo mujer, en un tiempo en el que, como ella misma decía, no le estaba permitido a las mujeres escribir lo que sentían y lo que sabían, y todavía quedan muros por salvar para que muchas mujeres pues, puedan contar lo que sienten y lo que saben. En la cultura, en la empresa, en la política, en el deporte, en el día a día, lo vemos en cada uno de los instantes cada vez que nos acercamos a la actualidad de nuestro país. Pero serían mucho más altos sin el ejemplo de mujeres valientes como Rosalía de Castro. Quizá fuera esa valentía la que llevó a García Lorca a dedicar a Rosalía uno de los 6 poemas que escribió en gallego, porque así sucedió. Un hombre del sur, un andaluz de corazón, se atrevió a escribir en lengua gallega de tan bella que le resultaba. Y ese poema se titula Canzón de cuna para Rosalía, y en él llama a la poeta gallega miña amiga. Igual que Lorca defendió las lenguas de España y llevó el español a sus cotas más altas de expresión, reivindico que podamos llamarnos unos a otros meus amigos, amics meus, lagunok, amigos míos. Muchas gracias.